pues afiné a Ágora de Filatelia por permitirme compartir pues lo que me apasiona, lo que estudio y lo que creo que por lo menos os interesarán a los que estáis conectados ahora en directo y a los que la sigan después en diferido, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona, es algo que vengo viendo, que vengo encontrando cubiertas de cartas que guardan relación, no sabemos muy bien con qué. Se ha mencionado en diferentes estudios, en diferentes artículos, pero la verdad es que nadie ha profundizado en este hallazgo que a mí me parece muy relevante, ¿no? Para la historia postal de Europa, por supuesto la de Italia y yo diría que también la de España, o eso por lo menos es lo que vamos a intentar desentrañar hoy, ¿no? Eh, He llamado a esta conferencia las estafetas de Milán y la globalización postal del siglo XVI. ¿Por qué le pongo este título? Bueno, primero, las estafetas de Milán no nos son ajenas. Es decir, si hablamos de historia postal de España, en el siglo XVI-XVII, hasta el año 1716, en el que ya se acaba digamos, la historia del correo, dominada por los llamados privilegios postales, ¿no? Por los correos mayores, pues digamos que el correo del Estado de Milán era parte integrante del correo del Imperio Español, tal como podía ser el correo en Cataluña, el correo en el Reino de Valencia, el correo en Navarra. Estamos hablando de una monarquía, como era la de los Habsburgo, que acumulaban territorios, pero no los sometían a una misma norma, a una misma ley. Estamos hablando de una época en la que acumulaban los reinos, los señoríos y los títulos, ¿no? El emperador Carlos V, rey de España con el nombre de Carlos I, se dice rey de España porque se quiere decir rey de España. Realmente era rey de Castilla, de León, de Granada, de Jaén, conde de Barcelona, de Aragón, es decir, tenía una serie de títulos que iba acumulando en función de las uniones dinásticas que habían realizado sus antepasados, ¿no? Entonces, el Estado de Milán, el Ducado de Milán, era parte integrante de esto que se ha venido a llamar la monarquía católica o la monarquía hispánica, ¿no? Entonces, era parte. No solamente se compartían esos vínculos políticos, es decir, podía haber perfectamente viviendo en Madrid un ministro milanés o flamenco, sino que también se compartían vínculos postales, ya que todos estos dominios, como veremos ahora, pues estaban, digamos, regidos postalmente por la familia Tasis. La familia Tasis, bueno, es un linaje que desde mi punto de vista no se, no se le ha dado especial importancia en nuestro país. En otros países sí que se está estudiando mucho la figura de sus componentes y de la importancia y la relevancia que tuvo, digamos, las reformas postales que llevaron a cabo durante los siglos. Bueno, si hablamos de Alemania, estaríamos hablando de los siglos XVI y XIX, ¿no? Bueno, en España concretamente, pues imperaron durante los siglos XVI y XVII. Y bueno, los primeros años del siglo XVIII, ¿no? Entonces, para mí es algo que me parece sumamente interesante, que me gustaría poner en valor y por eso precisamente es por lo que voy a impartir, voy a dictar esta conferencia, ¿no? Debemos ponernos en antecedentes antes de hablar de las estafetas de Milán, de lo que eran las estafetas de Milán y de los vestigios postales que nos quedan de estas estafetas, ¿no? Bueno, hay que decir que cómo llega la familia Tasis a España. Bueno, ya lo he comentado de manera colateral pues, cuando he hablado de otras cuestiones en estas conferencias, como en otras. Mañana también lo trataremos de pasada en la de Sofima. Pero bueno, parece ser que Felipe el Hermoso, Felipe I, era archiduque de Borgoña, perdón, duque de Borgoña, y su padre, el emperador Maximiliano I de Habsburgo, pues le pasó, digamos, a su hombre de confianza en cuestiones de comunicaciones postales, ¿no? Que era Francisco de Tasis. Francisco de Tasis se puso al servicio de los archiduques, de Felipe y de Juana, mal conocida como Juana la Loca, y cuando esta fue nombrada reina de Castilla,
su marido la acompañó. Y por supuesto se llevó a, digamos, el maestro general de hostes y postas, era Francisco de Tasis, ¿no? No sin antes titularlo maestro general de postas de Castilla. Es decir, ya existe un nombramiento en el año 1505 y se lo lleva consigo a Castilla, ¿no? El hombre ya estaba mayor, me refiero a Francisco de Tasis, y bueno, parece ser, por lo menos hay testimonios que acreditan que lo acompañaba su sobrino Simón de Tasis, ¿vale? Juan Bautista, Mateo y Simón eran hijos del hermano de Francesco, de Ruggiero de Tasis, también vinculado a la organización postal, en este caso de la zona también de Alemania, del Tirol, etcétera. Y Ruggiero tenía 3 hijos. Francisco no tuvo ningún hijo legítimo, parece que ilegítimo tuvo una hija, pero legítimos no tuvo ninguno. Y por lo tanto, pues se llevó a uno de sus sobrinos, el menor, a Simón, como ayudante, ¿no? Estas 3 figuras, Juan Bautista, Mateo y Simón, son nombrados por Carlos I en el año 1518 como sus correos mayores. Primero los nacionaliza, es curioso decir los nacionaliza porque, claro, estamos hablando de un rey con diferentes dominios, o sea, ¿qué significa los nacionaliza? Los hizo españoles cuando ni siquiera existía ese concepto como entidad jurídica, pues el caso es que los hizo natural de sus reinos. Entiendo que de los reinos de las Españas, ¿no? Y los nombra correos mayores, a los tres. De manera que el primero de ellos, Juan Bautista, es la cabeza. Cuando no esté Juan Bautista en España, porque está atendiendo a las cuestiones en otros territorios del imperio, seguirá Mateo, y en ausencia de estos dos, o fallecimiento de estos dos, seguiría Simón, ¿de acuerdo? Simón de Tasis. El caso es que después de hacer ese nombramiento, pues, Juan Bautista, que precisamente es la cabeza, como hemos dicho, pues vuelve a Flandes. Se establece en Bruselas, y a Simón de Tasis, como veremos ahora, pues lo mandarán a Italia, primero a Roma y después al Ducado de Milán. Y quien se va a quedar de manera permanente en España será Mateo, ¿de acuerdo? Mateo será considerado el cuarto correo mayor general, después de Simón, puesto que Simón estuvo, como decíamos, con su tío en 1505, 1506 en España. Juan Bautista fue también asociado para crear las estafetas, y Mateo será el que definitivamente a partir de 1518 se quede de forma definitiva en España, vivirá en Valladolid, allí morirá y allí será enterrado junto con su mujer, ¿no? Entonces, bueno, digamos que hacer ese reparto entre los hermanos Tasis. Juan Bautista se queda dominando los territorios de los Países Bajos españoles, y además también es nombrado maestro general de postas del Sacro Imperio. En aquel momento, como el dueño de todo ello es Carlos, pues no hay ningún problema. El problema será cuando Carlos reparta la herencia entre su hijo Felipe II, rey de España, con los dominios de Flandes, y su hermano Fernando de Habsburgo, que será proclamado emperador. Entonces tendremos a un Juan Bautista y a su descendencia como correos mayores de los Países Bajos, sometido al Correo Mayor General de España, y tendremos también a esa misma persona vinculado al imperio como maestro general de postas del Sacro Imperio. Una cosa un poquito compleja, pero bueno, no viene al caso, ¿no? Y digamos que nos vamos a centrar en la figura de Simón de Tasis. Simón de Tasis es el más joven de ellos, de los hermanos, nace en Cornelo en 1478, ahí veis una fotografía de la aldea de Cornelo, tal y como está ahora. Es un pueblo medieval que está preservado tal cual se conocía, así sigue. Yo tuve la oportunidad de visitar esta aldea poco antes de la pandemia, me pareció preciosa, está muy cerca de Bérgamo, y lo recomiendo, vamos, con garantía auténtica de que se va a disfrutar de esa excursión. Ya digo, que es un auténtico pueblo medieval, ni siquiera llega la carretera al pueblo, hay que caminar a pie los últimos 200 metros, y bueno, allí estableció la familia Tasso su casa solariega. Allí se pueden ver diversos emblemas heráldicos de esta familia, y recientemente se ha creado
un museo de historia postal y de la familia Tasso. Entonces, bueno, nace en este pueblecito, pero se marcha muy pronto con su tío a Alemania y a Flandes, ¿no? Después hemos visto que recorre España. Bueno, en España permanecerá un tiempo en solitario, por eso se le considera correo mayor, ¿no? Eh, el cardenal Cisneros, en el momento en el que muere Fernando de Aragón, Fernando de Trastámara, pues, y hasta que llegue su nieto Carlos I, pues ejerce, como todos sabemos, la regencia del Reino de Castilla, ¿no? Y en ese momento, pues justo cuando Carlos I acaba de desembarcar en Santander, pues es cuando se estima que las carreras de posta que unían Bruselas con el resto del imperio, puesto que allí se encontraba Carlos I, que se muden las postas desde los Países Bajos a Madrid. Y este encargo se lo hacen a Simón de Tassi, ¿no? Vemos aquí literalmente lo que dice el cardenal Cisneros en una carta, ¿no? Yo envío a Simón de Tarsis, correo mayor, a su Alteza para que se pongan las postas de aquí a Roma, como estaban puestas desde Flandes, porque esto es cosa que mucho conviene al servicio de su majestad por las cosas de aquella corte y porque cada día se sepan las del estado de Nápoles, por esta nueva del turco. Muchos encargamos que habléis muy afectuosamente de nuestra parte a su Alteza y al señor Musser de Chevreuse, a quien nos escribimos con el dicho correo mayor para que luego se dé orden que las dichas postas se muden y se pongan de aquí a Roma. En ello nos estaréis claro. Ahí lo está despachando a Roma y acompañado, le está mandando una carta directamente al embajador de Roma, ¿no? Entonces Simón de Tasis establecerá las postas que comunican diversas poblaciones de España con Roma, ¿no? Y ya se establecerá, ¿no? Él se establece en Roma con su tío aprendiendo el oficio, ¿no? Y cuando muere su tío, Leonardo de Tasis, en 1519, pues brevemente ocupará el cargo de correo mayor de Roma. No es que Roma estuviera sometida a la influencia de los Tasis, sino que Roma era un lugar bastante importante para diferentes naciones, estados de Europa, y cada una de ellas tenía una especie de correo nacional. Entonces, al frente del correo del emperador, pusieron a Simón de Tasis durante un tiempo, igual que había un correo francés, igual que había un correo veneciano, etcétera, etcétera. Entonces, brevemente estará en Roma hasta que se traslada a Milán a requerimiento del duque Francisco Sforza. Francisco Sforza era un duque, el duque de Milán, un duque satélite, estaba, digamos, avalado por Carlos I y protegido de las injerencias francesas, ¿no? Y el propio Carlos pues influyó en este duque, en Francesco Sforza, para que nombrara a Simón de Tasis como corriere maggiore generale maestro delle poste sua majestà cesarea, es decir, correo del emperador, pero que también va a ser el correo general de Milán. Es decir, hasta ese punto llega la sumisión de los Sforza, que el propio correo del emperador va a defender también los intereses de la familia Sforza, por lo que decimos que era una familia títere, ¿no? En 1535 muere el duque de Milán y Carlos incorporará el territorio, el estado de Milán, a sus dominios. ¿De acuerdo? Él se convierte en duque de Milán, mandará un gobernador, no se le llama virrey, puesto que no era un reino, era un ducado, y confirmará a Simón de Tasis en su cargo en el año 1538. Francia no estará conforme con esta asimilación del Ducado de Milán por parte del imperio de Carlos y automáticamente declarará una guerra, la primera de las guerras del Estado de Milán, y bueno, intentará conquistar el ducado sin éxito. En 1540, pues pondrá nominalmente a su hijo, Felipe II, al frente del ducado. En realidad era para poder casarlo con María Tudor, porque María ya era reina y el príncipe de Asturias debía tener algún título de soberanía. Por lo tanto, se le hizo duque de Milán, aunque formalmente seguía perteneciendo a Carlos I o Carlos V. Simón de Tasis pasará el resto de su vida en Milán. Estará quejado de problemas de salud.
con D, no con Z, que ahí hay una rata. Y bueno, pues veraneará, esto lo digo como curiosidad, pues en la zona de Istria, en la actual Eslovenia, la localidad de Goricia, donde se conserva es la casa de Simón de Tasis, que es esta que podéis ver aquí, ¿no? En 1562 fallecerá y en Milán, claro, y será sepultado en la iglesia de Santa María de la Pasione, que vemos aquí. Se conserva la tumba, el mausoleo de Simón de Tasis, está tras unas rejas, con lo cual se dificulta hacer una fotografía en condiciones, pero ahí se encuentra todavía la lápida de este correo mayor, ¿no? Bueno, el tema de Milán no era, digamos, una excepción en cuanto a el dominio de la familia Tassis y de los Habsburgo sobre el territorio italiano. Es decir, podemos ver que aproximadamente un 80%, si no más, o un 90%, estaba en poder o bien políticamente de los Habsburgo españoles, y postalmente podemos ver que estaba prácticamente todo. Es decir, los Tasis estaban establecidos en los reinos de Nápoles y de Sicilia, que eran territorios de soberanía de la monarquía Habsburgo, en el Ducado de Milán, como hemos visto, y después tenían su presencia en Roma, a pesar de que era un estado soberano, tenían un correo mayor de España en Roma y en Génova, en la República de Génova, ¿no? El reino de Cerdeña, pues en aquel entonces dependía también directamente de la monarquía de los Habsburgo, dependía de la corona de Aragón. Y bueno, en Venecia podían haber tenido un correo mayor de España, pero había un correo mayor del Imperio. Mientras estaba Carlos V imperando, pues no había ningún problema, porque él era el señor de ambos territorios, ¿no? Sin embargo, cuando llegó Felipe II, pues bueno, en vez de mantener a un correo mayor en Venecia, pues decidió establecer un convenio con el del Imperio, que era también un Tasis, era primo, o sea, eran todos familia, con lo cual la familia Tasis, pues podemos ver que tenía un dominio absoluto en una fragmentada Italia, pues imperaba prácticamente desde el punto de vista postal en todos los sitios, ¿no? Vemos a la izquierda un territorio en verde, es el Ducado de Saboya. Entonces, casi se puede decir que era más de influencia francesa que de italiana. Es un estado ya desaparecido y que, bueno, con el paso del tiempo, pues acabó ocupando un peso político en Italia hasta el punto de que fueron los artífices de la unificación, ¿no? Pero en aquella época no se consideraba un territorio italiano, ¿no? De todo, ¿no? Tenía casi más peso la parte francesa. Bueno, ¿qué ocurre? Hemos dicho que la situación del Ducado de Milán era inestable, se encontraron en guerras principalmente favorecidas por Francia, que deseaba apoderarse de cualquier manera de ese territorio milanés, ¿no? Hay que ver un mapa de Europa de aquella época para ver que Francia se encontraba rodeada absolutamente por territorios de los Habsburgo. Estaba asfixiada. Y si encima ya tenían el Ducado de Milán, pues podéis imaginaros, ¿no? Entonces, Francisco I de Francia rompe la tregua que existía, la tregua de Niza, que puso final, por lo menos provisional, a la Primera Guerra de Italia, y declaró la guerra a Carlos V con la idea de anexionarse, pues, este territorio, que se conoce como el milanesado, ¿no? España pone al frente de los ejércitos de Italia al Alfonso de Ávalos, marqués del Basto, gobernador de Milán, y bueno, tuvieron un enfrentamiento importante con el comandante de las fuerzas francesas en la batalla de Cerisoles, el 11 de abril de 1544, en el Piamonte, es decir, estamos hablando del territorio de Saboya, del Ducado de Saboya, y bueno, parece ser que hubo una victoria francesa, además fue una victoria aplastante, ¿no? Hasta el punto de que los franceses tuvieron la oportunidad de conquistar Milán. Podían haber llegado perfectamente a la capital. No obstante, Carlos V, pues dentro de su estrategia, pues invadirá con un tratado que tiene con Enrique VIII de Inglaterra la región francesa de Picardía, y esto obligará a Enghien, pues, a desplazar sus tropas a combatir esa invasión de su territorio, ¿no? Del territorio francés. Con lo cual, Milán puede recobrar un respiro y poder rearmarse y preparar una contraofensiva. Esa contraofensiva llegará en la batalla de Serravalle,
el 2 de junio de 1544, donde se imponen las armas imperiales y españolas sobre Francia y algunos aliados italianos. En ese momento se queda el cuadro de operaciones en la zona de Italia, pues se queda un poco en tablas, ¿no? Aquí podemos ver, esta sería la zona de conflicto, el Ducado de Saboya y el Ducado de Milán. Bueno, las batallas se suelen desarrollar en esta zona. De hecho, Turín fue tomado por los franceses, fue ocupado por los franceses durante más de una década. Y bueno, era constante, digamos, centro de conflictos, puesto que ya estaba delimitando el Ducado de Milán casi con Francia, ¿no? Porque hemos dicho que tomaron parte del Ducado de Saboya. ¿Y por qué os cuento todo esto? Bueno, pues porque este es el contexto en el que se desarrolla la investigación que estamos realizando. En ese contexto de la Segunda Guerra, por la conquista del Estado de Milán por parte de los franceses, es la protagonista de una serie de papeles, de una serie de documentos. Estamos hablando de cientos de documentos, en su mayoría son envueltas de cartas, son cubiertas, fechadas en mayoritariamente, aunque hay excepciones, mayoritariamente están fechadas entre mayo y octubre de 1544. ¿Vale? Son la documentación que enviaba Simón de Tasis como correo mayor de Milán, que enviaban al duque, al gobernador y a la tesorería, a la Cámara del Estado de Milán, justificando los gastos del correo. O sea, yo considero que hay tres atapuercas, por llamarlo de alguna manera, tres yacimientos de Atapuerca de la historia postal de Europa. Uno de ellos es el Archivo Datini, que se encuentra en Prato, de 1397 en adelante, donde hemos encontrado los primeros porteos de las cartas, de eso hablé ya en una conferencia antigua. El Archivo Simón Ruiz, de Valladolid, donde se narra el nacimiento de las estafetas de España hacia el año 1576, y los papeles de Simón de Tasis, que se conservan en el Archivo del Estado de Milán, y una parte importante, por lo menos cada vez veo que es más importante, pues se encuentran en colecciones de diferentes coleccionistas, salen recurrentemente cartas de, no voy a decir de este archivo, porque quiero entender que procederían de otro lugar, pero que se venden con relativa facilidad, se pueden encontrar, ¿no? Para mí son unas cartas magníficas, increíbles, y bueno, luego tendremos ocasión de hablar de ellos si queréis, ¿no? El caso es que estos documentos, como digo, eran los justificantes, eran los partes del correo, eran las envueltas donde aparecía la justificación de que habían llegado a su destino, y se enviaban a la Cámara Cesárea del Estado de Milán como justificantes de los gastos realizados. Estamos hablando de que la mayor parte de estos documentos son del año 1544, es decir, están en plena guerra. Como estamos hablando de un correo oficial, pues ese correo, digamos que lo que hacía era enlazar los diferentes capitanes que estaban maniobrando en diferentes puntos del Ducado de Milán y del Piamonte, defendiendo los intereses españoles, también con los embajadores en Génova, en Venecia o en Roma, y digamos que nos permiten crear una perspectiva de cómo funcionaba el correo en aquella época. En aquella época, además, decisiva. Estamos hablando de 1544 y estamos hablando de cuando empiezan a gestarse en algunos puntos de Europa el correo como servicio público y universal. Ya va a dejar de estar a favor al servicio de los gobernantes, ¿no? Era obligación del Correo Mayor de Milán acompañar al gobernador en cualquiera de sus viajes. Es decir, así vienen en las fuentes, con lo cual, pues, Simón de Tasis lo vamos a encontrar, teniendo en cuenta que estamos hablando de una época de conflicto y que el capitán general de todas las tropas era el marqués del Basto, el gobernador de Milán, pues le vamos a ver a Simón de Tasis acompañándole o mandando a alguno de sus sobrinos para que, digamos, que asista al gobernador en las necesidades de comunicación. Era así, el correo mayor era el teléfono móvil que tenía que acompañar al rey junto con 10 o 12 correos de a caballo, otros 8 o 9 correos de a pie, y por supuesto cuando querían comentar algo pues tenían que despachar a estos correos al lugar que fuera. Es decir, era una especie de oficina postal itinerante, ¿no?
Fue así hasta el siglo XVIII prácticamente, ¿eh? O sea que así es como funcionaban los gobernantes, ¿no? Entonces, bueno, conservamos las instrucciones que tenía el Correo Mayor de Milán, de que debían acompañar siempre, que se ha obligado a mantener su oficio, no tan solo en Milán, pero fuera a donde se ofreciere ir el gobernador, proveyendo de caballos, correos y de los demás oficiales que serán menester para ir con el gobernador. Sí, acompañado de sus correos, sus peatones o sus correos a caballo. Por supuesto, ha perfeccionado el sistema de postas. Ha creado varias casas de posta por todo el territorio del Ducado de Milán. Algunas de ellas, las más conflictivas, entiendo que tenía las más conflictivas por estar cercanas a la frontera con el Piamonte, dominado por Francia, pues habían colocado en muchas de ellas a probablemente fueran militares españoles, eran de su confianza, ¿no? No parece que se fiara mucho de los italianos. Entonces los maestros de posta eran vasallos de Carlos, ¿no? Bueno, hay que ver que ese sistema tiene que estar perfeccionado, es decir, estamos hablando de una serie de postas que no solamente debían extenderse por todo el Ducado de Milán, sino también por toda Italia. Entonces vamos a ver que en sus comunicaciones que realizan por estafeta, y ahora veremos lo que es, pues podrá comunicar a través del servicio de estafetas con Génova, que era otro estado diferente, con Roma y con Venecia, que también eran territorios no sometidos al rey de España, ¿no? Así como al reino de Nápoles y de Sicilia, es decir, el servicio de estafetas en Italia estaba implementado absolutamente cubriendo toda la península italiana, con independencia de que fueran territorios dominados por los Habsburgo o por otras monarquías, dinastías locales. Y aquí podemos encontrar en la documentación los tipos de envío, cómo se realizaban los envíos, las modalidades que existían en, eh, por parte de Simón de Tassis, ¿de acuerdo? Entonces eran tres tipos de envío. Tres tipos de envío. Envíos en diligencia con los correos extraordinarios, que eran correos a caballo, despachados en toda diligencia, quiere decir que eran a toda velocidad y a unos 163 kilómetros por hora, perdón, por día, eran las 30 leguas que se establecían en España, y el correo era el mismo, lo que cambiaban era el caballo. Es decir, en cada posta el correo se cambiaba su montura, que ya tenían aprovisionada previamente, él anunciaba su llegada con una corneta de posta, de manera que le daba tiempo al postillón de tener listo la otra montura y de acompañarle hasta la siguiente casa de postas. Estos envíos se realizaban cuando eran despachos de extrema importancia. Y no porque los otros no lo fueran, en tiempos de guerra probablemente todos lo eran, ¿no? Pero esto sí que había que tener un cuidado muy especial. Por eso cogían a un correo que era una persona de absoluta confianza y llevaba él de un tirón, digamos, pues ese despacho, ¿no? Se conservan, pues, lo que costaba el mantenimiento, el servicio de postas. El servicio de postas, la corona lo tenía que pagar. Es decir, los correos mayores eran particulares y aunque fueran servidores del rey, cobraban por su servicio. Entonces, por una posta sola se cobraban 40 sueldos, por dos postas, medio escudo por posta, por tres postas, 4 libras cada una. Es decir, eran unas cantidades muy, muy altas, muy altas. Un sueldo equivalía a medio real de la moneda de Castilla, o sea, 2 sueldos era un real. Y un real, bueno, pues escribí un artículo sobre el precio real el precio real, paga la redundancia, de un real, pues nos podemos hacer una idea de lo que podía costar. A lo mejor por una posta se pagaban 300 o 400 euros actuales, ¿no? Entonces era un servicio muy, muy caro. Vemos vestigios en esta envuelta de el correo enviado a través de un jinete en diligencia, que lo dice, parte el correo in tuta diligentia di Pavia a 3 de agosto a ore 4, a las 4 horas. O sea, de Milán a Pavía salía este correo. Un único mensajero, como ya he dicho, ¿eh? La siguiente fórmula que utilizaban eran las cabalgadas. En italiano se llaman cavalcatas. Era un sistema de relevo de postillones
que estaban situados en las paradas de posta. ¿De acuerdo? Había una corta distancia entre ellas, aproximadamente unos 30 kilómetros podía haber calculado, y lo que hacían era pasarse la valija de unos a otros. Es decir, aquí ya no era un único postillón el que llevaba toda la correspondencia, sino que se la pasaban de unos a otros. Este era el sistema de envío menos urgente. De hecho, los caballos viajaban a trote, no viajaban a galope, y era más económico, evidentemente, porque era un servicio ordinario que tenían y que estaba abierto también a particulares. Claro, alguno que haya estudiado un poco del tema, pues, esté familiarizado, pues dirá, pero una cabalgata era entonces igual que una estafeta, ¿no? La estafeta es que se van pasando. Parece ser que cronológicamente la cabalgata era anterior a la estafeta. La estafeta se convirtió en un servicio de urgencia dentro de la cabalgata. De hecho, hay documentos de principios del siglo XVI en el que se habla de cómo se podían despachar la velocidad de los correos, ¿no? Se podían hacer imposta o a tuta posta. O andar a media posta o por cambiatura, que entiendo que era el relevo de postillones, ¿no? Entonces, también se alude al término con rilaso, con relajo, con relajación, y este podría ser el servicio de cabalgadas. Las cabalgadas, con el paso del tiempo, evolucionarán y se convertirán en el envío ordinario de correspondencia. Es decir, en días fijos y señalados, pues las cabalgadas serán despachadas, probablemente ya con otro nombre, se llamarán estafetas ordinarias, ¿no? Entonces, aquí vemos un frontal de una carta, parte la cabalgata de Pavía a 12 de agosto a las 7 horas de la noche, ¿de acuerdo? Aquí la indicación de llegada. Y por último tenemos las estafetas, lo que son las estafetas, y es el nombre que más, digamos, ha prosperado y llegado a nuestros días incluso, ¿no? Vemos aquí también una envuelta en la que dice parte la estafeta de Mortana a 9 de octubre a la hora 17, ¿de acuerdo? Nos fijaremos después en otros ejemplares cuando analicemos las cartas. Vale, las estafetas es el servicio de cabalgatas realizado a toda diligencia, ¿de acuerdo? Lo que los italianos llaman como estafeta volante. Entonces era el sistema más rápido y eficaz conocido, no solamente en Italia, sino en toda Europa. Tampoco había que hacer mucho mérito. Las formas de comunicación que habían entonces, por lo menos las comunicaciones complejas, que no precisaran aunadas o palomas mensajeras o cosas así, pues era calcular el tiempo que un caballo podía mantener el ritmo a galope para establecer así las paradas de posta. Cuando un caballo empieza a acusar cansancio, pues rápidamente se releva con otro, ¿no? Y entonces no se pierde, no se pierde. ¿No? Transporta valijas ligeras, es decir, a lo mejor un pliego, no lleva un cofre con correspondencia, una maleta con correspondencia, eso es cuestión de las cabalgadas, y bueno, es despachado con muchísima urgencia para las cuestiones más digamos, imperiosas, ¿no? Y en este caso, pues con una guerra desarrollándose, pues era el método preferido para enviar los envíos urgentes, ¿no? Papeles de Estado, ¿no? Se conoce el término estafeta, esta modalidad desde los años 70 del siglo XV. Se ha encontrado en unas cartas escritas por Lorenzo Medici en Florencia, en el que dice: debe ser despachada una cabalgada con estafeta, porque por otras vías las cartas no son seguras. Lo cual quiere decir que el sistema era la cabalgada y la modalidad era la estafeta. La estafeta finalmente acabó convirtiéndose en un modelo específico, ¿no? También tenemos conocimiento de las modalidades, de las tarifas vigentes a finales del siglo XVI con el precio de las cabalgadas y las estafetas. Esto se conserva incluso en los propios anales, ¿no? Son 20 sueldos, es decir, serían unos 10 reales por posta. En el estado, cuando están dentro de Milán, irán a una velocidad de 3 horas por posta, y cuando son estafetas, pues 30 sueldos a 1 hora y media por posta. Es decir, en 1 hora y media, pues hacían los 30 kilómetros que separaban aproximadamente unas y otras, ¿no? Y fuera del estado, es decir, fuera de Milán, a razón de 40 sueldos. Esto nos habla de una organización
integral postal que cubría absolutamente toda la península italiana. Es un dato muy interesante a saber, porque, como hemos dicho, era un mosaico de reinos y de señoríos, y parece ser que establecerían de alguna manera convenios postales para que pudieran transitar las estafetas pues, por esos, sobre todo esos pequeños reinos. Bueno, aquí tenemos el análisis de una estafeta, de una cubierta de las que se conservan, ¿no? Ya hemos visto otra, pero aquí la podemos entender un poquito mejor. En un primer lugar tenemos el sobrescrito, que es la parte donde vienen explicadas las señas, que se dirían ahora, ¿no? Con los datos del destinatario. En este caso, al ilustrísimo señor mío, Juan de Vega, cesáreo consejero y embajador en Roma. Aquí tenemos la imagen de Juan de Vega, que era embajador de España en los Estados Pontificios, en Roma, ¿no? Aquí encontramos la fecha y la hora de la salida de la estafeta. Parte a questo plico, parte este pliego a 23 de agosto a ore, pues no lo veo muy bien, no se ve muy bien. Y después dice per estafeta. Bueno, sí dice, esto yo diría que es un 14, bueno, 14 horas por estafeta, ¿vale? Va dirigido a Alejandría en este momento, ¿vale? Una alusión a la urgencia del envío, cito, esto hablaremos ahora. El símbolo de la estafeta, estudiaremos los símbolos figurativos de cada una de, bueno, la nomenclatura postal traducida en imágenes esquemáticas, y vemos que el triángulo pues, es el símbolo de la estafeta, luego explicaremos por qué. La fecha y hora de llegada de la estafeta con la firma del receptor. En este caso, estamos hablando del secretario del embajador, ¿no? Y aquí viene, pues, se recibió la respuesta habida bajo esta cubierta de su excelencia, no sé qué, si paga la estafeta, que sea satisfecha, dicha, en diligencia, y había a 24 de agosto de 1544. Es decir, la firma dando fe de que se ha recibido. Ahora veremos por qué estaban consignadas en las envueltas de las cartas. Y estas son las representaciones figurativas que encontramos. La primera, estafeta. ¿De dónde viene el término estafeta? De estafa, estribo en italiano. ¿De acuerdo? Hay una, digamos, identificación clara de este dibujo esquemático de un triángulo con un estribo del siglo XVI. Más claro, imposible. Y si queda alguna duda que representa el término estafeta, lo tenemos aquí. Estafa, estafeta. O sea, esto es un estribo, una estafa en italiano, la terminación estafeta. ¿De acuerdo? Con la ta. Y aquí vemos el mismo triángulo, estafeta pagada. ¿De acuerdo? Es decir, va pagado con cargo al erario. ¿De acuerdo? Entonces ya vemos el estribo lo que era aquel elemento que tenía toda la impedimenta del caballo para que el jinete pudiera introducir los pies y afianzarse mientras cabalgaba. La verdad es que un invento bastante importante para su época. Parece que fueron los francos los que lo inventaron. Y bueno, digamos que revolucionó también las comunicaciones en tanto se ganó en velocidad. ¿De acuerdo? El término estafeta hoy en día también significa relevo. También significa relevo. Y bueno, habría que ver si en aquella época también significaba relevo. No lo tengo muy claro. Habría que hacer un estudio etimológico y ver las acepciones que tiene este término en el italiano del siglo XVI o anterior. ¿De acuerdo? El caso es que el propio Codogno, que es el maestro de postas unas décadas después, de finales del siglo XVI, principios del XVII, de Milán, el maestro de postas de Milán, es decir, subordinado al correo mayor, nos cuenta que al enviar esta feta se coloca sobre la cubierta del pliego, en la parte inferior de la dirección, un signo similar a un estribo. O sea, se queda bien claro y consignado en las fuentes. Y en la otra parte, el día y la hora en la que se parte. ¿De acuerdo?
Entonces, este es el primero de los símbolos figurativos, la estafeta, simbolizando el estribo, simbolizando la velocidad y los relevos. Encontramos otro símbolo en algunas de las cartas. Es una doble aspa. Y esto estoy seguro de que todos los coleccionistas y estudiosos de historia postal conocen su significación. En España, por lo menos, que venía a significar que era un correo franco. También se utiliza cuando se simboliza el correo certificado en los siglos XVI y XVII y XVIII. Y bueno, se asemeja, como podemos ver, a una cruz de San Andrés. La cruz de San Andrés o cruz de Borgoña era el emblema de la Casa de Austria. Aquí vemos la bandera que solían utilizar los tercios en los siglos XVI y XVII. Con los Borbones ya cambió, pasaron a las flores de lis, pero esta es la que muchos dicen que debería ser la bandera de España, ¿no? de época de los Habsburgo. Y aquí lo vemos representado en una moneda de Flandes, en la que la cruz de Borgoña, pues, digamos que se asemeja pues, a lo que sería un mechero de la época, yesca y pedernal, ¿no? Que era el símbolo que tenían los Habsburgo en esos reinos. El investigador italiano Clemente Fedele sostiene que este dibujo representaría, como hemos dicho, la cruz de Borgoña, el símbolo de la Casa de Habsburgo, y simbolizaría la fidelidad de la familia Tassis a los monarcas que, digamos, le otorgaron este cargo y a los cuales servían. Con lo cual, haciendo una transposición, podríamos decir que el origen de este signo figurativo en las envueltas de las cartas en los siglos XVI y XVII podría aludir a correo oficial, aunque en España mutará a otras cosas, o incluso cuando llegue a España este símbolo, es posible que ya haya perdido todo ese significado. Es muy posible que lo haya perdido, pero inicialmente podría ser eso. ¿Y dónde encontramos la prueba de cargo? Pues la encontramos aquí. Esto es un parte de un correo firmado por Simón de Tassis, correo mayor de Milán, en el cual pues tiene una cruz patriarcal, como muchos signum mercatoris, ya me habéis oído hablar de esto más de una ocasión, ST, Simone Tasso, o Simón de Tassis, y la doble aspa. Es decir, Simón de Tassis lo incorporaba a su firma, como podemos ver en dos ocasiones en esta parte del correo. Con lo cual, es muy posible que la teoría de Clemente Fedele sea perfectamente cierta y que simbolizara correo oficial, correo de los Tassis. Aunque, como digo, cuando llegó a España ya había perdido todo este significado. Otro de los símbolos más curiosos que encontramos en las cubiertas de las cartas y en las partes de los correos es una horca, directamente una viga, una de ellas está atravesada y suspendida sobre otras dos que la sujetan, y una especie de soga donde se colocaría pues, al reo para ser ejecutado. Era la forma en la que se ejecutaba a los plebeyos, ¿de acuerdo? Es un tema interesante. A los plebeyos, a la nobleza, se los decapitaba o degollaba, ¿de acuerdo? Y parece ser no, está bastante demostrado ya que la pena de horca, la pena furcarum, era la que se le aplicaba a los correos que no cumplían con diligencia la misión que se les encomendaba. Retrasos injustificados, pérdidas de la valija, violación del secreto de la correspondencia. Este símbolo lo vamos a encontrar en algunas cubiertas de las cartas, lo vamos a encontrar prácticamente en todas las partes de los correos. Es una amenaza, es una advertencia al correo de que deben cumplir con su deber. Aquí tenemos una envuelta de una carta, la vemos un poco rara porque está abierta, ¿no? Pero aquí sí que vemos al molto maestro signore Simone di Tassi, al correo mayor Simón de Tassis, Cesáreo maestro de la poste Cesarea en el Stato de Milán, ¿vale? Por estafeta volando, y dice una cosa muy curiosa, dice parte de Cremona, el penúltimo de 31 de julio a las 3 horas de la noche, ¿no? Pero dice una cosa curiosísima, dice, per estafeta volando, et por si se da gran indiligencia, a pena de la forca. Y lo vemos a pena de la forca. Y aquí se ve una horca
con un fulano colgando. Es decir, era una forma de amenazar. Sí que es cierto que las instrucciones de 1599, que ya hemos aludido, dicen que los correos, estafetas y cabalgadas que le ofreciera despachar para el Estado y fuera de él habrán de tener particular cuenta y nota precisa de la hora que se despache y quién fuere con el viaje, para que se pueda ver la diligencia que hubiera hecho, si hubiera faltado, se entienda por culpa suya, para que se castigue y ponga el remedio que más conviniere a mi servicio. Es decir, habla también expresamente de que se le castigue. No dice que se le castigue con la horca. De hecho, yo creo que la pena de horca no sería para retrasos, aunque fueran injustificados. Es posible que fueran cuando hubiera un delito de traición, como pasar la correspondencia al enemigo o perderla o lo que fuera, ¿no? Entonces, si se hubiera visto alguna malicia, algún dolo por parte del correo. Entonces, esto es un signo figurativo que vemos aparecer en algunas de las cartas enviadas por esta fecha. Hablando de los partes del correo, tenemos una que es una curiosidad, y era la forma en la que tenía Simón de Tasis de enfatizar la importancia que se le daban a diversos apartados dentro de los partes. El parte era el documento que acompañaba al correo durante todo el trayecto y donde se ponían las llamadas tomas de razón, lo que en italiano hablan de consignar, ¿vale? Las consignaciones, es decir, el paso por las diferentes postas, como que habrían pasado por ahí, la hora a la que había pasado y el visto bueno del maestro de postas, ¿no? Utilizan un dedo señalando para enfatizar, como digo, los puntos de más importancia, ¿no? Por ejemplo, parte de Milán, la estafeta, y dice que va a Tertona, pero debe ir por Pavía, debe ir por Pavía, y es lo que se señala, el encaminamiento en este caso, ¿no? Y luego pasamos a alusiones en cuanto a la velocidad con la que debe ser despachado el correo. Encontraremos las típicas cito, 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 derivado de citus, rápido, que significa pronto, rápidamente, apresuradamente. En función de las veces que se consignara esa expresión en la carta, pues era mayor urgencia. Con carácter general iban en todas, ¿de acuerdo? En algunas encontramos el término súbito, como en esta, había súbito, súbito, es sinónimo de cito. Cito hemos dicho que sería en latín, súbito en italiano, y después ya la dicha. El volando vendría a ser en diligencia. La propia RAE dice caminar, huir con gran prisa y aceleración, del latín volare, ¿de acuerdo? O hacer con gran prontitud y ligereza alguna cosa, ¿de acuerdo? O sea, volando no solamente flotar por el cielo. Y bueno, ya encontramos lo que serían los partes. Los partes ya he explicado lo que son. Los partes son en lo que entregaban los maestros de posta a los postillones en el lugar de partida, perdón, era una especie de hoja de ruta donde se anotaban todos los datos relevantes al despacho de la correspondencia, es decir, hora y lugar de salida, fecha de salida y, como hemos dicho, había que consignar en cada casa de postas, aquí la vemos de diferente caligrafía, pues el hecho de que pasaran por ellas. Vemos los símbolos convencionales, la cruz de Borgoña, la pena furcarum y el símbolo de la estafeta y el cito cito, el volando volando. O sea, lo tiene todo el parte. El parte se tenía que pasar de un correo a otro. El parte tenía que pasar de un correo a otro. Entonces, ¿qué sucedía? Pues que en muchas ocasiones había una pérdida del parte de manera deliberada. Y cuando, ¿por qué se hacía esto? Se hacía pues porque a lo mejor iba con retraso el correo. El correo iba con mucho retraso, sabía que se había retrasado, entonces para no sufrir el castigo, pues perdían el parte. Entonces no se podía llamar por teléfono a ver dónde lo habían localizado por última vez. Entonces era un tema complejo, perdían o ocultaban el parte y entonces no le pedían cuentas de la hora de llegada de ese correo. No se sabía exactamente el lugar donde se había perdido. Hay que recordar que eran correos por estafetas, pasaban de unos a otros, de unos postillones a otros, y quien incumplía, pues era difícil detectar. Y eso fue lo que motivó las anotaciones en las cubiertas que vamos a ver ahora, ¿no? Aquí vemos otro parte, aquí vemos la cruz de Borgoña, el símbolo de la horca, el dedo señalando la parte que se considera importante, ¿no? De Alejandría a Pavía, ¿vale?
y por estafeta volando, ¿no? Y bueno, y aquí vemos un tercero en el cual es muy curioso porque se hace constar que en un momento dado, una consignación, pues se retrasó más de lo debido. Dice, consignado en Alejandría, vemos la de Tortones a las 2:30 de la noche y llega a Alejandría a las 6. Y dice, ha tardado porque el dicho portador ha querido ahogarse en el Escribia. El Escribia es un río, ¿de acuerdo? Entonces, parece ser que casi se ahoga y tuvo que retrasar, tuvo que vadear este río por algún lugar que no estuviera muy crecido y dice que llegó a Asti a las 17 horas, es decir, llegó muy tarde y tardó el portador porque no se podía cruzar el Escribia, el precio era gastado. Y el, firma el maestro de posta Abadía. Entonces se hace constar aquí concretamente ese retraso a qué se debe, con lo cual debemos entender que el hombre que casi se ahoga, pues no le ahorcaría, ¿no? Y bueno, vamos a encontrar una justificación de por qué las anotaciones que hemos visto al principio en una cubierta de una carta despachada por estafetas contiene tanta información, pero esa información no venía en el parte que llevaban los correos, efectivamente. Pero ya hemos dicho que el parte que traían los correos deliberadamente en muchas ocasiones era perdido. Así lo atestigua Ottavio Codogno, que ya hemos hablado de él, que fue maestro de postas a finales del siglo XVI, principios del XVII, y en este documento que redactó en el año 1607, cuyo título era Expedendo estafeta o cabalcate cómo si fa, es decir, envío de estafetas y cabalgadas, cómo se hace. Imaginaos, cuando he dicho que esto es el atapuerca de la historia postal europea, es que te están diciendo un manual de instrucciones de cómo se deben despachar las estafetas y las cabalgadas. Entonces, en ello, pues especifica que en la cubierta se tienen que señalar, como hemos visto, el lugar, la fecha y la hora de salida y llegada, modalidad del envío, si es estafeta cabalgada, y ocasionalmente algunas tomas de razón. ¿Y por qué se hacía esto? Pues se hace para evitar lo que hemos dicho de los retrasos injustificados. Una cosa es perder el parte y otra cosa es perder el envío, la carta, el pliego. Si en el propio pliego que quieres entregar vas a poner de forma esquemática lo que has contemplado en el parte, evidentemente ese documento no se va a perder. Y si ahí aparece el momento en el que sale la estafeta, el momento en el que se recepciona la estafeta por parte por parte del destinatario, pues esa envuelta, una vez se han entregado los despachos en destino, harán el camino de vuelta. En este caso a Milán, si es despachada desde allí la estafeta. Entonces, ahí se podrá ver si la hora de salida y la hora de llegada, digamos, el tiempo que transcurre entre ellos es el adecuado para la distancia que han tenido que recorrer. Así lo dice textualmente Ottavio Codogno, o sea, así lo dice de claro, que con frecuencia los correos disimulaban, escondían y extraviaban deliberadamente el parte y por lo tanto se decidió que además de en el parte se pusiera esa información en la cubierta de la carta, tal y como sucederá en el correo certificado que tenemos ocasión de estudiar en España en los siglos XVI, XVII, XVIII hasta mediados del XIX. Entonces, esa cubierta era necesaria para tener el justificante con el que se pudieran abonar las cantidades en las que se había establecido la tasación de ese envío, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vemos el por qué se encuentran. Y aquí tenemos pues diferentes cartas con sus destinatarios, con una breve biografía. Este hemos dicho que era el gobernador de Milán, Alfonso de Ávalos y de Aquino, David, el marqués del Basto, y David, vemos, sí, David, perdón, sí, son las 9. Creo que nos queda materia para una segunda parte. no, iba a terminar en un minuto. Vale, Esto pues ya entonces solamente seguimos. son estas. Entonces seguimos. No, no he Sí, dicho sí, nada. sí, 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 no, Perdón. no, Perdón por la interrupción. son 2 minutitos, no te preocupes, Venga, ¿no? Porque ya perfecto. simplemente son algunos ejemplos de lo que estamos hablando, ¿de acuerdo? Perfecto, Aquí perfecto. tenemos a Diego Hurtado de Mendoza, muchos le atribuyen la autoría del Lazarillo de Tormes y fue embajador en Venecia. Aquí vemos otro ejemplo, aquí vemos otro,
también muy interesante, a Cesaro de Nápoles, que fue también uno de los capitanes en las guerras de Italia, ¿no? Aquí vemos la descripción, cómo van a quedar grabadas, pues uno podrá detener la imagen y estudiarla detenidamente, ¿no? Y queda ya lo último, ¿no? La pregunta que queríamos dar, que queríamos tener, era hasta qué punto estas estafetas creadas en el estado de Milán a mediados del siglo XVI, probablemente mucho antes, pero ahí sí que parece que tenemos reflejos, que tenemos constancia, influyeron en los servicios postales de España y de Europa. Y aquí es donde la pregunta puede quedar abierta. Aquí ya sí que tenemos que realizar hipótesis, puesto que una respuesta certera no la podemos obtener. Certeza sí tenemos alguna. Por ejemplo, que Italia fue pionera en la revolución de los servicios postales. Es decir, las estafetas nacen allí. Vemos que en el siglo XVI, mediados del siglo XVI, ya tenían implementado un sistema de postas que cubría absolutamente todo el territorio, a pesar de estar conformado por diferentes estados, y que tenían el término estafeta como relevo de postillones. Efectivamente, en España en el último cuarto del siglo XVI, las estafetas también serán relevo de postillones. Dicen literalmente que en vez de un único correo trasladando la carta, se la irán pasando de un postillón a otro, de una posta a otra. Entonces, sí que el término se puede asociar. Las cruces de Borgoña, aquí las tenemos. No son dos, son tres. Como decía, en España ya se pudo haber desvirtuado. Aquí ya tienen unas señales de atención. Ojo, es correo certificado, certificación a Madrid. Los avisos, las anotaciones en las cubiertas, aquí las tenemos. De Madrid a Medina del Campo. De ese bien que es del servicio de su majestad, taxis. Y, por supuesto, y lo más importante, el concepto de estafeta, pero no entendido como un correo extraordinario enviado con el relevo de postillones, sino como el servicio público y universal de correos. Es decir, el término que se le va a dar en España, perdón, el significado que se le va a dar en España al término estafeta se va a ir desligando cada vez más del relevo de postillones al hecho de que cualquier particular pueda depositar una carta por una rendija que ahora conocemos como buzón, practicada en la pared de la casa del Correo Mayor, y que esa carta en 2 o 3 días pueda llegar al destino en el que, al que estaba destinada, ¿no? Los partes del correo son muy similares. También no tenemos tomas de razón porque no se mandaban por estafeta. Lo mandaba un único correo. Entonces solamente interesaba el momento de salida y el momento de llegada. Sin embargo, en todos estos aspectos, aquí tenemos la tarifa de medio real, la tarifa de costumbre con la que se despachaban las cartas enviadas por estafeta. Lo que no queda claro y que podríamos decir que queda el debate abierto es hasta qué punto en Italia despachaban el servicio de estafetas como se hizo posteriormente en España, es decir, como servicio público. Todo induce a pensar que sí, que se evolucionó, que pasó de esa significación militar y de Estado al servicio de dirigentes a ser un servicio aprovechado por toda la ciudadanía a través de las cabalgadas, esas estafetas ordinarias. Pero no sabemos si fue de manera contemporánea a esa evolución en toda Europa, quedando en todos los lugares el término estafeta para denominarlo, o que fue evolucionando paulatinamente en unos sitios de una forma diferente a las de otros. Esos son los interrogantes, la investigación sigue abierta y bueno, por lo que a mí respecta, pues poco más tengo que comentaros al respecto. Si alguien tiene alguna pregunta o duda, pues encantado de resolverla. Y no nos pasamos demasiado el tiempo. Bueno, pues vamos a ver, vamos a dejar de compartir. Bueno, pues muchísimas gracias, David. La verdad que como siempre, muy interesante y la afición que le pone es digna de admiración. Yo la verdad que nos das tanta información que luego tus conferencias las veo un par de veces, seguro. Si alguien tiene alguna pregunta para David, pues adelante. Yo mismo quería preguntar. Venga, Ray. eh, Cuando hablamos de partes, en España, en los anales, es lo que llamamos los vaya, ¿o no, David? Claro, es que todos los partes empiezan con la palabra vaya un correo a tal sitio despachado en toda diligencia.
en Italia también tenían exactamente un protocolo de cómo debía rellenarse un parte. Todos los partes son exactamente iguales, cortados por el mismo patrón. Lo que yo no sé, lo llamamos valla, pero yo no sé si en el siglo XVI y XVII se les llamaba valla. No lo tengo claro. No sé si eso fue acuñado después, en el 18 o en el 19. Lo que sí se les llamaba era parte. Entonces, como me estoy refiriendo a documentación del siglo XVI, utilizo parte, que también decía parta un correo o parte un correo. Entonces, tanto valla como parte son sinónimos, ¿no? Por razones obvias. Gracias, David. ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, pues nos has dejado mudos. Es David, más complejo, hay que asimilarlo. que muchísimas gracias por tu colaboración siempre con Afinet. Mañana te veremos en Sofima y seguro que mañana nos dictas una conferencia tan interesante como la de hoy. Así que muchísimas gracias a todos por asistir y hasta la próxima. Hasta la próxima. Enhorabuena. Yo nada más que quiero comentar. Enhorabuena, David. La verdad Muchas es lo que gracias, dice Eduardo. el amigo Julián. Habrá que verla varias veces, ¿eh? De verdad. De verdad. Y disfrutar. Enhorabuena. Vale, Gracias. buenas noches. Gracias. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Adiós a todos.